Las 7 maravillas del mundo moderno. 7 colosos. Siete obras que desafiaron su tiempo y que siguen desafiando al nuestro. Este es el primer capítulo de nuestra nueva serie en Academia, Legados, donde os contaremos la historia completa de los sitios más asombrosos. Acompáñanos a descubrir todo sobre estas 7 maravillas del mundo moderno. Nadie que se acerque al corazón de Roma puede ignorarlo. Allí está, imponente, inquebrantable, inmortal, una cicatriz de piedra que ha resistido terremotos, saqueos, incendios y guerras, y aún así, sigue en pie. El Coliseo. Más de 2000 años después de su construcción, sigue siendo uno de los símbolos más reconocidos del mundo. Pero no es solo un monumento, es una declaración de poder, una obra de ingeniería sin precedentes, y un espejo brutal de lo que significaba ser parte del Imperio Romano. Construido en apenas 8 años, algo impensable para su escala, el Coliseo podía albergar entre 50.000 y 80.000 personas. Un coloso de piedra y hormigón, erigido no solo para entretener, sino para controlar, mostrar y dominar. Porque en Roma, el espectáculo no era una distracción, era una herramienta política. Cada grada, cada pasillo, cada sombra en el anfiteatro tenía un propósito, y cada combate era parte de una coreografía imperial diseñada para emocionar, atemorizar y unificar. Pero detrás de esa perfección arquitectónica hay una historia mucho más oscura. Porque si el Coliseo fue una obra maestra, lo fue también del miedo. Y lo que ocurría bajo su arena estaba diseñado para marcar a Roma y a todo aquel que se atreviera a desafiarla. Año 72 después de Cristo. El emperador Vespasiano regresa de una guerra brutal. Ha aplastado la rebelión judía en Judea y con el botín obtenido decide construir algo para restaurar la imagen del imperio. Roma necesitaba olvidar a Nerón. Y Vespasiano lo sabía. En el centro de la ciudad, donde antes estaba el lago artificial de la Domus Aurea, el palacio privado de Nerón, ordenó levantar un anfiteatro gigantesco. Las obras empezaron rápido, y con miles de esclavos judíos traídos desde Jerusalén, muchos de ellos prisioneros de guerra. Fueron quienes excavaron los cimientos, transportaron toneladas de travertino y ensamblaron los niveles inferiores. Manos encadenadas construyeron la base del mayor espectáculo de la historia. Cuando Tito hereda el trono, 8 años después, la estructura está casi terminada. Cuando se inauguró, el Coliseo dejó de ser una construcción para transformarse en el escenario donde Roma exhibió su modelo de poder. Año 80 después de Cristo. La estructura ya está en pie. El anfiteatro más grande jamás construido está listo para abrir sus puertas. Y Tito, el nuevo emperador, sabe que es su momento. Quirites, odie roburaque concordia magni imperi nostri conspicimus. Declara su poder con un espectáculo. La inauguración del Coliseo dura 100 días consecutivos. Nadie en Roma habla de otra cosa. Cientos de gladiadores combaten hasta la muerte. Miles de animales salvajes, leones, elefantes, panteras, jirafas, son traídos desde las fronteras más lejanas del imperio. En la arena hay batallas, ejecuciones, cacerías, hasta naumaquías, combates navales simulados con el anfiteatro inundado. Un mensaje directo: así celebra Roma, y así impone respeto.
La multitud ruge, los emperadores saludan, y entre los muros la historia se tiñe de sangre. El Coliseo no solo fue construido para durar, fue construido para impresionar. En su época, no había nada igual en el mundo. Una estructura elíptica de más de 180 metros de largo y 50 de alto, levantada en tiempo récord, y con una tecnología que asombraría incluso a muchos ingenieros modernos. Sus pasillos internos funcionaban como un mecanismo de relojería. 50.000 personas podían ingresar y salir en minutos gracias a un sistema de accesos y escaleras, perfectamente codificado. El anfiteatro estaba dividido por clases sociales, por poder, por jerarquía. Los asientos más cercanos a la arena eran para los senadores, los nobles, los cónsules y los emperadores. Arriba se apiñaban los pobres, los esclavos y los extranjeros. El Coliseo era un reflejo perfecto del imperio, inmenso, imponente y brutalmente desigual. Debajo de la arena, allí, oculto bajo el polvo y la sangre de los combates, existía un inframundo de túneles, jaulas, ascensores y trampillas. El hipogeo, una estructura subterránea con 2 niveles, que permitía hacer aparecer de la nada a gladiadores, fieras o escenografías completas. Leones, elefantes, jirafas, todo podía irrumpir en la arena en un segundo, como por arte de magia. El velarium, una gigantesca lona sostenida por mástiles, cubría parte del anfiteatro para proteger a los espectadores del sol. Era una sofisticación construida para una única finalidad: mantener al pueblo fascinado. Pero nada dura para siempre. Hacia el siglo V, con la decadencia del Imperio Romano, los juegos comenzaron a desaparecer. El último combate de gladiadores se documenta en el año 404. Y aunque los espectáculos con animales duraron un poco más, el Coliseo fue perdiendo su voz. No así su cuerpo. Durante siglos, la estructura se mantuvo en pie. Resistió saqueos, terremotos y bombardeos. Fue cantera de mármol para las iglesias del Vaticano, refugio para monjes, almacén, vivienda improvisada. En la Edad Media se convirtió en fortaleza, en el Renacimiento, en escombrera. Pero nunca desapareció. Y aunque ya no se escuchaban rugidos ni aplausos, el Coliseo seguía enviando un mensaje silencioso a cada generación que intentó olvidarlo. Hoy, lo admiramos como una maravilla arquitectónica, pero su verdadera fuerza no está en lo que se ve, sino en lo que representa. El Coliseo no es solo ruina ni recuerdo, fue miedo, fue gloria, fue muerte organizada al servicio del poder. Y en sus ruinas, todavía se escucha el rugido de un imperio que jamás quiso ser olvidado. A más de 1000 metros de altura, entre los cañones rocosos del sur de Jordania, se esconde una de las ciudades más asombrosas de la historia antigua. Petra. Situada entre el Golfo de Aqaba y el Mar Muerto, en las montañas de Shara, su acceso principal es un corredor natural estrecho, serpenteante y profundo. El Sik, una grieta en la roca de más de 1 kilómetro de largo que protege la entrada como si fuera un pasadizo secreto. Y al final del Sik surge el Tesoro, tallado directamente en un acantilado de arenisca, con una fachada de 40 metros de altura, decorada con columnas, frontones y esculturas monumentales. Pero el Tesoro es apenas el inicio. Petra está formada por miles de estructuras excavadas directamente en la piedra: tumbas, templos, cámaras funerarias, altares y palacios. Todo unido por senderos tallados a mano entre las montañas. Un gigantesco laberinto de arquitectura esculpida. Durante siglos, Petra fue olvidada por el mundo occidental. A mediados del siglo VII, los terremotos,
el colapso del comercio y el avance del Islam sellaron su destino. Las rutas cambiaron, los templos se derrumbaron, y el viento del desierto hizo el resto. Petra desapareció de los mapas, de la memoria, de la historia. Hasta que, en 1812, el explorador suizo Johann Burckhardt, disfrazado de peregrino, logró ingresar al valle y redescubrir la ciudad. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Los constructores de Petra fueron los nabateos, un pueblo árabe nómada convertido en potencia comercial. Desde el siglo IV a.C. hasta el año 106 de nuestra era, dominaron las rutas de caravanas que conectaban Arabia, Egipto y el Mediterráneo. Su capital no solo era una joya arquitectónica, era también un centro económico vital. Y contra todo pronóstico, funcionaba en el corazón de un desierto casi sin lluvias. Pero los nabateos construyeron un sistema hidráulico monumental. Cisternas, represas, canales y tuberías talladas en la roca recolectaban, almacenaban y distribuían el agua con una eficiencia asombrosa. Gracias a ese sistema, pudieron cultivar, abastecer a la ciudad y hasta crear fuentes y jardines ornamentales en medio de la nada. Tallaron una ciudad entera en la roca viva, convirtieron el desierto en una metrópoli sin dejar rastros de herramientas, ni planos, ni errores. ¿Cómo lo hicieron? Hace más de 2000 años. ¿Cómo se elevan fachadas de 40 metros de altura, con columnas y detalles que aún hoy serían difíciles de replicar? Hasta hoy, los arqueólogos coinciden en que la técnica nabatea era única en el mundo antiguo. No apilaban bloques, los esculpían directamente en la roca madre, y lo hacían de arriba hacia abajo sin margen de error. Cada estructura requería una planificación milimétrica. El misterio es aún más profundo cuando se observan las alineaciones astronómicas y geográficas. Varios templos y tumbas están orientados hacia eventos solares específicos, solsticios, equinoccios y ciertos días del calendario nabateo. Esto sugiere un conocimiento avanzado del cielo, de las estaciones y de la geometría sagrada. Si Petra fue levantada sin planos, sin herramientas modernas, sin margen de error, ¿qué saberes conocían los nabateos que hoy hemos olvidado? Las evidencias arqueológicas indican que Petra cumplía múltiples funciones. Fue un centro religioso, con templos alineados astronómicamente. Fue un núcleo comercial clave, en la intersección de rutas de incienso, especias y sedas. Y también fue un espacio funerario monumental donde las tumbas eran más que lugares de descanso. Eran símbolos de estatus, poder y eternidad. Petra ha fascinado a exploradores, arqueólogos, artistas y visionarios. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Y en 2007, elegida como una de las 7 maravillas del mundo moderno por votación global. Pero Petra volvió del olvido como un enigma, porque su perfección arquitectónica, su simbolismo astronómico, su ubicación milimétrica y su conexión con estructuras del mundo antiguo siguen sin respuesta definitiva. Pero Petra resiste, pulida por siglos de viento y silencio, desafiando a la historia, a la lógica y a la memoria del mundo. A orillas del río Yamuna, en el corazón de la India, emerge una visión que parece no pertenecer a este mundo, un palacio de mármol blanco que flota sobre sus jardines como un espejismo, silencioso, perfecto, eterno. El Taj Mahal. Ubicado en Agra, en el actual estado de Uttar Pradesh, este complejo monumental es uno de los lugares más fotografiados del planeta.
Pero lo que el turista ve, el mármol brillante, la simetría impecable, los reflejos sobre el agua, es apenas la superficie. Porque detrás de esa belleza hipnótica hay una historia marcada por la pasión, la muerte y un emperador dispuesto a desatar todo el poder de un imperio por una sola mujer. Siglo XVII. La India está bajo el dominio de la dinastía mogol, una élite turco-persa que ha transformado el norte del subcontinente en un crisol de arte, ciencia y poder. Y al frente, el emperador Shah Jahan, un hombre culto, ambicioso y profundamente enamorado de su esposa favorita, Mumtaz Mahal. Ella fue su confidente, su aliada política, la madre de sus hijos, y cuando murió, dando a luz a su 14ª hija, algo dentro de Shah Jahan se rompió para siempre. Se retiró del mundo, se vistió de luto, y juró que haría lo imposible por honrarla. Así nació el Taj Mahal. Más que un mausoleo, sería una ofrenda eterna, una tumba majestuosa que desafiaría al tiempo y al olvido. Pero para levantarla, haría falta mucho más que amor. Harían falta 20.000 obreros, harían falta 22 años de trabajo. Y haría falta que todo el imperio se pusiera de pie, porque lo que Shah Jahan estaba a punto de construir no sería solo una tumba, sería una de las obras arquitectónicas más extraordinarias que el mundo haya conocido. El Taj Mahal se orquestó como una sinfonía de precisión. Cada bloque de mármol blanco fue traído desde canteras a más de 300 kilómetros. Desde Rajastán, piedras semipreciosas, jade, turquesa, lapislázuli, ónix, amatista, llegaron desde China, Sri Lanka, Persia y el Tíbet. La simetría fue una obsesión. Todo en el complejo, los minaretes, los jardines, los canales de agua, la cúpula, responde a un eje central perfectamente alineado. Hasta el más mínimo desvío era corregido. La cúpula principal, de más de 35 metros de altura, corona el mausoleo como una lágrima de mármol. Su forma y proporciones están basadas en el principio islámico de equilibrio celestial. Y debajo de esa cúpula, el corazón del edificio. Una cámara funeraria decorada con filigranas de mármol calado, caligrafía del Corán y motivos florales en piedra incrustada. Pero lo más impactante es que nada allí es lo que parece. Los dos sarcófagos visibles, el de Shah Jahan y el de Mumtaz Mahal, son simbólicos. Los reales están en una cámara inferior, inaccesible al público, siguiendo la tradición musulmana de sepultura discreta. Incluso los minaretes están ligeramente inclinados hacia afuera para evitar que caigan sobre el mausoleo en caso de terremoto. Cada decisión, cada detalle, responde a una lógica de equilibrio, belleza y permanencia, porque el Taj Mahal fue pensado para ser eterno. Cuando el Taj Mahal estuvo terminado, ya nada sería igual. Shah Jahan contempló su obra desde el Fuerte Rojo de Agra, donde pasó sus últimos años como prisionero de su propio hijo, Aurangzeb, que lo derrocó en un golpe palaciego. Desde su celda, podía ver a lo lejos la cúpula blanca. Y cuando murió, fue enterrado junto a Mumtaz, rompiendo por primera vez la simetría perfecta del mausoleo. Durante siglos, el Taj resistió guerras, saqueos y abandono. Fue restaurado por los británicos en el siglo XIX. Y en 1983, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Hoy, recibe más de 7 millones de visitantes al año. Pero pocos comprenden que este no es solo un ícono de India. El Taj Mahal es el legado de un imperio que intentó vencer al olvido. Es el eco de una ambición que aún brilla, siglos después. Machu Picchu, un nombre que parece un susurro entre la niebla y que esconde uno de los mayores enigmas de América. A más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, en lo profundo de los Andes peruanos, el Imperio Inca construyó lo imposible. Templos, terrazas y canales encajados en granito, sin cemento
y sin errores, ni herramientas de hierro, ni rueda. Y sin embargo, la perfección es absoluta. ¿Era una fortaleza? ¿Un santuario? ¿Era un observatorio? Durante siglos nadie supo que existía. Los conquistadores nunca la encontraron. Y por más de 400 años, Machu Picchu durmió entre las montañas. Hasta que en 1911 una expedición cambió la historia. El explorador y profesor de Yale, Hiram Bingham, llegó a los Andes peruanos en busca de la legendaria ciudad de Vilcabamba, el último refugio de los incas frente a la conquista española. Pero lo que encontró fue algo que no esperaba. Guiado por campesinos locales, ascendió una montaña envuelta en niebla, cubierta de vegetación, y allí la vio. Una ciudad de piedra colgando entre las nubes, suspendida entre el cielo y la selva. Templos, terrazas, plazas, intactas. Pero Machu Picchu nunca había estado realmente perdida. Los habitantes de la zona la conocían, algunos incluso vivían entre sus ruinas. Bingham no la descubrió, la hizo visible para el mundo. Tomó fotografías, hizo mapas, estudió estructuras y también se llevó cientos de piezas arqueológicas, entre ellas cerámicas, herramientas y restos humanos. Fueron enviadas a la Universidad de Yale. Por décadas, el Perú reclamó su restitución. Solo en el siglo XXI, tras años de negociaciones, parte de ese patrimonio comenzó finalmente a regresar. Pero la gran pregunta sigue en pie, como sus muros silenciosos entre la niebla. ¿Qué era realmente Machu Picchu? No tiene murallas, no está en un lugar accesible, y su traza no responde a una lógica urbana. Su entorno, en cambio, parece elegido con precisión. Los picos sagrados que la rodean, los templos y plazas, se alinean con los astros. Muchos creen que su diseño refleja la cosmología inca. Machu Picchu no solo se adaptó al paisaje, fue construida como parte de un mapa sagrado. Todo en Machu Picchu parece tener propósito, pero no uno evidente. Es una ciudad diseñada para el silencio, la contemplación y el misterio. Pero hay algo en Machu Picchu que no encaja, no con la historia oficial. A simple vista, el sitio parece una joya inca perfectamente conservada. Pero si uno observa con detenimiento, descubre algo más profundo. Los muros más antiguos están formados por gigantescos bloques de andesita, una de las piedras más duras del planeta, ensamblados sin mortero, sin errores, con juntas tan precisas que ni una hoja de afeitar entra entre ellas. Y justo encima, añadidos torpes, desalineados, hechos con piedras pequeñas, como si alguien hubiera intentado siglos después continuar una obra sin entender sus secretos. Los misterios son tan profundos que algunos investigadores incluso han planteado que las estructuras más antiguas de Machu Picchu pudieran pertenecer a constructores anteriores a los incas. En 1994, el investigador Graham Hancock reconoció en Machu Picchu el mismo patrón que había visto en Egipto, Baalbek, Malta o Göbekli Tepe, estructuras colosales, milimétricamente talladas, sobre las que se alzaron construcciones más recientes y toscas. Para Hancock y para otros como Thierry Yamin o Arthur Poznański, estas coincidencias no son casualidad. Podrían ser huellas de una civilización madre olvidada, anterior incluso a la historia conocida. ¿Existió una red de conocimientos que unió el mundo antiguo? Aquí arriba te dejamos el enlace al documental completo, donde exploramos estas construcciones imposibles y las teorías que desafían la historia oficial para explicar sus orígenes. Civilizaciones separadas por el tiempo y el espacio, y un mismo enigma. Machu Picchu no fue conquistada, ni destruida, ni saqueada como tantas otras ciudades. Fue abandonada en silencio y devuelta a la selva, como si hubiera cumplido su misión.
Por ahora, Machu Picchu sigue en pie. Silenciosa, perfecta, desafiando la historia con cada bloque encajado. Y recordándonos que esta maravilla sigue planteando interrogantes que la historia aún no ha logrado resolver. Río de Janeiro, una ciudad recostada entre montañas, selva y océano. Un escenario natural tan imponente que parecía tallado por los dioses. Pero en 1921, una idea empezó a crecer en la cima más emblemática de todas, el Cerro del Corcovado. La idea de erigir allí una figura colosal, una estatua que pudiera verse desde cualquier punto de la ciudad, que no solo representara la fe de un pueblo, sino su identidad. Ese año, al cumplirse el centenario de la independencia de Brasil, la Iglesia Católica propuso un monumento nacional, una expresión de unidad y espiritualidad frente al avance del laicismo. Se lanzaron concursos, se debatieron propuestas. Algunos querían una cruz, otros, una imagen del Cristo sosteniendo un globo y una cruz. Pero fue el ingeniero Heitor da Silva Costa quien propuso lo que cambiaría para siempre el perfil de Río. Un Cristo de brazos abiertos, como gesto universal de paz y como símbolo de protección sobre la ciudad. Lo que nadie imaginaba era la hazaña técnica y humana que esa imagen iba a exigir. La construcción comenzó en 1926. No había acceso directo al cerro. Todo, herramientas, materiales, maquinaria, tuvo que ser subido en partes a través del antiguo tren de cremallera que llevaba al Corcovado desde el siglo XIX. La estructura interna se realizó en hormigón armado, pero el revestimiento fue otra historia. Se eligió un material delicado y brillante, piedra de talco y esteatita, conocida por su resistencia al clima tropical y su apariencia suave. Cada baldosa fue colocada a mano, muchas firmadas en el reverso por las mujeres que participaron en el proceso. En total, más de 1000 toneladas de peso, 30 metros de altura para la estatua y otros 8 metros del pedestal. El diseño final fue obra del escultor Paul Landowski, un artista franco-polonés. Y el rostro fue tallado por el rumano George Leonida. Era una obra internacional, y aún más importante, una hazaña nacional. Pero en el momento de su inauguración, Brasil y el mundo estaban por enfrentar una nueva tormenta. La estatua fue inaugurada en octubre de 1931, solo 2 años después del crack del 29. El mundo se hundía en la Gran Depresión, y muy pronto sería arrastrado hacia la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto de incertidumbre global, el Cristo Redentor se convirtió en algo más que un símbolo religioso. Era un faro, una figura imperturbable, tallada en lo alto del Corcovado, que miraba, sin moverse, el paso de la historia. Durante los siglos XX y XXI, Brasil cambiaría de gobiernos, sistemas políticos, líderes e ideologías, pero la estatua permaneció allí, observando, desde arriba. Fue dañado por rayos, reparado más de una vez. Y aún así, jamás perdió su forma, ni su significado. En 2007 fue oficialmente reconocido como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y aunque no es la más antigua, ni la más grande, ni la más compleja, es probablemente la más visible. El Cristo Redentor no está oculto en una selva, ni bajo la tierra, ni perdido entre ruinas. Está en lo alto, a la vista de todos. Y aún hoy, bajo tormentas eléctricas o cielos despejados, sigue ahí,
de brazos abiertos, en silencio. Extendiéndose por más de 21.000 kilómetros a través de desiertos, montañas, bosques y llanuras, la Gran Muralla China es la mayor estructura jamás construida por el ser humano. Desde el Golfo de Bohai, en el este, hasta los bordes del desierto del Gobi, en el oeste, forma una cicatriz colosal que cruza el corazón del continente asiático. Es una epopeya de piedra, barro y sangre, que atravesó más de 2000 años de historia. Sus orígenes se remontan al siglo III a.C., cuando un joven emperador de la dinastía Qin, Qin Shi Huang, unificó por primera vez los reinos combatientes de China. Para defender sus nuevas fronteras, ordenó levantar un muro continuo, integrando y ampliando antiguas fortificaciones. Miles de kilómetros, cientos de miles de trabajadores, y un objetivo: proteger al imperio del norte salvaje, de los Xiongnu, los nómadas de la estepa. Como contamos en detalle en nuestro documental sobre la antigua China y la dinastía Qin, enlace disponible aquí arriba, estamos ante una civilización obsesionada con dos ideas: la inmortalidad y el control total del territorio. La muralla fue su símbolo más extremo, y también el más costoso. La Gran Muralla fue levantada con tierra apisonada, ladrillo, piedra y madera, dependiendo del terreno. En algunos tramos se utilizaron materiales locales, en otros incluso cadáveres de los obreros que morían durante la construcción. No hay cifras exactas, pero algunos cálculos hablan de cientos de miles de muertos. Una estructura colosal, erigida en nombre de la seguridad del imperio. Pero proteger no era su única función, porque esta muralla también fue un instrumento de control, de propaganda y de miedo. Con el tiempo, la Gran Muralla dejó de ser solo una barrera militar. Durante siglos, se convirtió también en una frontera simbólica entre el mundo civilizado y lo desconocido. Los emperadores sabían que proteger sus dominios no bastaba. Había que demostrarle al pueblo y al enemigo que el imperio era eterno. Y piedra a piedra, lo hicieron visible. En tiempos de la dinastía Ming, más de 1000 años después de Qin Shi Huang, la muralla fue reforzada, ampliada y transformada en una verdadera fortaleza. Torres de vigilancia, fortalezas intermedias y pasajes secretos convertían el muro en una red militar viva. Algunas secciones se usaban para señales de humo, otras como corredores de vigilancia, y en sus laderas se desarrollaban pueblos enteros. No era solo defensa, era organización, era poder. Con cada dinastía, la muralla se transformaba. Los Han la extendieron hacia el oeste, protegiendo las rutas comerciales de la recién nacida Ruta de la Seda. Los Tang, en cambio, priorizaron la diplomacia, y la muralla quedó relegada. Pero con los Ming resurgió con fuerza. Se reconstruyeron más de 6000 kilómetros, esta vez con ladrillo, piedra y torres de vigilancia. Era el renacimiento de un símbolo. Durante siglos, la Gran Muralla fue un testigo mudo de guerras, pactos, traiciones y renacimientos. Vio pasar caravanas, ejércitos, emperadores y saqueadores. Pero con la llegada de la pólvora, de las armas modernas, el muro perdió su función estratégica y entró en su etapa más vulnerable, el olvido. Muchos tramos fueron desmantelados, sus piedras usadas para construir casas, caminos, aldeas. No fue hasta el siglo XX que China y el mundo redescubrieron su valor. Hoy, la Gran Muralla es patrimonio de la humanidad y uno de los destinos turísticos más visitados del planeta. Pero incluso ahora, más del 30% ha desaparecido por completo. Aún así,
Los fragmentos que sobreviven siguen gritando su mensaje, que lo imposible puede ser construido. En medio de la península de Yucatán, donde el calor golpea sin tregua y la selva lo cubre todo, se alza una ciudad milenaria que no fue construida al azar. Fue diseñada como un mecanismo preciso, simbólico, implacable. Su nombre significa Boca del Pozo de los Itzáes, y no es solo un nombre, es una advertencia. Debajo de esta ciudad hay agua y hay muerte. El centro de todo es el templo de Kukulcán, también llamado el Castillo, una pirámide escalonada que parece simple a primera vista, pero que oculta una exactitud matemática que la hace única. 91 escalones en cada uno de sus 4 lados, más uno superior, 365 en total, uno por cada día del año. No es una coincidencia, es un calendario tallado en piedra, un reloj solar gigantesco, diseñado no solo para medir el tiempo, sino para marcarlo con luz y sombra. 2 veces al año, en los equinoccios, el sol proyecta sobre la escalinata norte una serpiente de luz. Kukulcán desciende desde el cielo, ante los ojos de todos. Una ilusión óptica, un espectáculo astronómico, pero sobre todo, un mensaje. Esta no era solo una ciudad, era un altar que hablaba con el cielo. Pero, ¿quién construyó este nivel de precisión en una era sin metal ni rueda? ¿Y qué guarda el templo en lo más profundo de su interior? Durante siglos, nadie supo lo que se escondía bajo el templo de Kukulcán, pero en 2015, un equipo de geofísicos mexicanos hizo un descubrimiento inquietante. Debajo de la pirámide hay un cenote, y no es pequeño. Un lago subterráneo, oculto en las profundidades de la piedra caliza. Nunca fue excavado, nunca fue visible. Y sin embargo, la pirámide fue construida exactamente sobre él, con una precisión de centímetros. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Los Itzáes no solo sabían de su existencia, lo eligieron como punto de anclaje para levantar todo el templo. El templo no fue levantado sobre tierra firme, fue edificado sobre agua como si buscara conexión con algo más profundo, literal y simbólicamente. Porque para los mayas, el cenote no era solo una formación geológica, era una puerta al inframundo, el acceso directo a Xibalbá, el mundo de los muertos, un lugar de tránsito, de ofrenda, de sacrificio. Y no es el único misterio. En el interior del templo, investigadores descubrieron que Kukulcán fue construido sobre otra pirámide más antigua, y debajo de esa, otra más. 3 templos, uno dentro de otro, como una matriosca de piedra. ¿Por qué ocultar una pirámide dentro de otra? ¿Y qué propósito tenía construir un santuario sobre una puerta al inframundo? Durante siglos, Chichén Itzá fue mucho más que una ciudad. Fue un centro de poder, un escenario ritual, un faro cultural que dominó la península de Yucatán. La evidencia está en su arquitectura monumental, el juego de pelota más grande de Mesoamérica, las columnas militares del Templo de los Guerreros y el altar de Chacmul, donde se ofrecían tributos y sacrificios. Religión, guerra, astronomía y política hablaban el mismo idioma. Pero todo imperio tiene su eclipse, y Chichén Itzá cayó, sin aviso, sin registro, sin despedida. El motivo aún se debate: guerras internas, sequías, colapsos económicos, abandono religioso. La verdad, como la ciudad misma durante siglos, permanece enterrada. En 1841, el explorador estadounidense John Lloyd Stephens y el dibujante Frederick Catherwood
se internaron en la península de Yucatán, guiados por relatos vagos y caminos devorados por la maleza. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Templos, escalinatas, columnas caídas, todo oculto bajo raíces, ramas y siglos de silencio. Cubierta por la selva, silente como una tumba. Desde entonces, volvió a respirar. Catherwood dibujó, Stephens escribió. Y con esas imágenes, el mundo volvió a mirar hacia el corazón de la civilización maya. Pero Chichén Itzá no resucitó de golpe. Décadas después, equipos arqueológicos comenzaron a excavar, a restaurar y a descubrir lo impensado. Estructuras alineadas astronómicamente, cámaras ocultas, cenotes rituales con ofrendas humanas, plataformas que hablaban en sombras y ecos. Cada metro revelado era una página arrancada del olvido. Hoy recibe millones de visitantes, pero la mayoría solo ve piedra. Muy pocos logran leer lo que la piedra todavía está diciendo. Porque Chichén Itzá no es una ruina más, es una clave. Y entenderla es entender una civilización entera. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando documentales con el rigor y la calidad que merece esta comunidad. Con unos simples gestos puedes ayudarnos a llegar mucho más lejos y demostrarle a la plataforma que este contenido merece llegar a más personas. Si te ha gustado este episodio, no olvides dejarnos un like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos documentales. Y si quieres dar un paso más, la mejor manera de apoyar nuestro trabajo es uniéndote como miembro del canal. Solo tienes que hacer clic en el botón de unirse y formar parte de esta aventura. También puedes enviarnos un super gracias con el botón que aparece justo debajo del vídeo. Cada aportación suma y nos ayuda a seguir produciendo contenido de calidad. Gracias por ser parte de esta comunidad.